Buenas tardes, Claudia. Muchas gracias por reunirte con Profes Nómadas para contarnos un poquito sobre cuál fue tu experiencia como profe de primaria en Irlanda. Tengo muchas ganas de que cuentes más sobre esta aventura que tuviste. Así que nada, te dejo que te presentes, que cuentes un poco cuándo estuviste por allí, qué es lo que hiciste y vamos a entrar en detalle. Claro. Pues hola, me llamo Claudia y soy de Sevilla. Me fui a Irlanda en 2023 en septiembre y me volví ya hace nada, hace como 6 meses o así, en 2025. Y me fui un poco porque estaba perdida, lo típico de que terminas la carrera, no sabes qué hacer, tal. Y tenía un amigo del Erasmus que estaba allí viviendo y me dijo pues que molaba. Total, que un día pues me hice las maletas y me fui, sin nada, sin trabajo, sin casa, sin nada. Empecé trabajando en una tienda, en un Massimo Dutti, y Ujú. justo allí tuve la suerte, por así decirlo, que uno de mis primeros días llegó una clienta que era española y me contó que ella era profe aquí, o sea, Qué allí en guay. Irlanda, y que ella había hecho filología inglesa o algo así, que era Ujú. justo lo que ella había hecho. Total, que le pregunté, porque yo ahí pues sí que quería ser profe, y le pregunté que, pues, cómo lo había hecho, tal, y ya me contó pues una página web que era educationpost.ie, si no me equivoco, Ujú. y que de ahí podías aplicar, podías ver los colegios que necesitaban profes y demás, y pues ahí empecé un poco a investigar. Wow. y, y nada, ya creo que a las 2 semanas o así, pues tuve la primera entrevista con un cole, me dijeron de ir y demás, y que si quería irme. Total, que decidí pues irme. Tú estabas trabajando en Massimo Dutti, de repente entra tu ángel de la guarda, te dice un poco, puedes ser profe y tú lo dejas todo literal de una semana para otra prácticamente. Sí, sí, fue Porque, así. sí, sí, wow, qué heavy, porque en tu cole te pedían en ese momento el Teaching Council o cómo fue el proceso. Claro, la cosa fue que ellos necesitaban con urgencia profesores porque había mucha falta. Entonces me dijeron que no lo necesitaba como al principio y demás, que podían hacerme una especie de contrato como de sustitución o algo así, entonces solo podía ir 4 días a la semana. Había un día que no podía. Sí, Pero yo bueno, estuve realmente igual, yo estuve con el mismo tipo de contrato al principio, sí. pues eso, me dijeron que sí, que podía ser, que adelante. Entonces ya pues empecé a trabajar con ellos. Además fue justo después de Halloween, que allí está como un descanso de principio de trimestre, y empecé justo después de eso. Y nada, la verdad que al principio sí que estaba un poco asustada, sobre todo por el hecho de que, aunque a mí el inglés pues se me diera bien y demás, de cómo iba yo a darle clase a niños que supuestamente tenían más nivel de inglés que yo. Claro, Era bastante es el complicado. miedo que tenéis muchos profes o que tenemos muchos profes, ¿no? Voy a hacer aquí un paréntesis, un disclaimer, porque esto se hacía hace 2 años. El tema de poder darnos trabajo sin tener Teaching Council, había mucha más falta de profes. Entonces hace 2 años, como a ti como a mí, que fuimos en la misma época profes, nos ofrecían esto. A día de hoy, la verdad que no está tan fácil. Obviamente sigue habiendo falta de profes, sigue habiendo falta de profes, pero cada vez hay más profes españoles que quieren serlo. Entonces sí que necesitamos tener el Teaching Council a punto, sí que necesitamos como prepararnos todo un poquito más. Y no es tan de, bueno, pues aquí me presento, ¿no? Pero sí, sí, o sea, súper interesante, qué guay. Vale, entonces, ¿tú empezaste a trabajar en qué tipo de cole? Pues era, bueno, no sé si los conoces, los Educate Together, no sé si te Sí, suena. sí, Ichibi. Pues ese tipo de colegios como que intentan llevar a muchos niños inmigrantes, bueno, creo que están destinados a eso, entonces necesitan mucha ayuda a enseñarle inglés a esos niños que vienen de países que no son de habla inglesa. Eso es. Entonces, básicamente, pues lo que yo hacía era eso. Yo tenía de primero, por ejemplo, tenía 5 niños, uno de Pakistán, otro de India, otro de España y otro de Italia. Entonces me los llevaba conmigo y les daba pues ese apoyo que ellos necesitaban para esa base de inglés que no tenían. Súper, súper. Era sobre todo sí, lo que más hacía. Entonces, ese miedo que tú tenías al inicio que has comentado de, ostras, a ver si los niños van a saber más inglés que yo, a ver si no voy a poder dar la talla por el inglés, ¿cómo lo llevaste? Pues mira, al final es que casi desde el primer momento se me quitó el miedo, porque hasta los propios profesores, que yo al principio estaba con otra compañera que también daba eso para ver cómo lo hacía, es que se me quitaron todos los miedos, porque al final comunicarte sabes hacerlo con los niños, aunque no tengas un nivelazo. Y 100%. después los temas que ellos dan de inglés, que son los colores, son los números, son cosas que realmente cualquier persona más o menos conoce del inglés. Claro, Entonces, que casi desde el primer momento se me quitaron. Y como los niños son tan buenos y tan simpáticos y tienen tan ganas de conocerte, porque al final ellos no son de Irlanda y ven que su profesora tampoco lo es, también como que conectan mucho en ese sentido qué guay, qué de, bonito. de ser países diferentes.
Y también me gustó mucho que justo ese año habían llegado 2 alumnas nuevas que eran españolas, porque su padre las destinaba allí y tal, eran hermanas. Entonces al final ya a ellas les cogí mucho cariño y ellas a mí también. ¡Jo, qué Porque muchas chulo! veces pues estoy en España, no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces me hablaban en español que yo les reñía, les decía, no, no tenemos que hablar inglés, porque claro, que hay más niños delante. Y ahora tú cómo le dices a la niña que no, que tienes que hablar inglés. Total, total. Pero Guau, sí, qué chuli, qué sí. guay, qué guay. ¿Y qué tal la experiencia en el cole en sí? O sea, con los demás compañeros, ¿eran todos irlandeses? ¿Había gente, profes de demás países? ¿Cómo fue tu relación con ellos? Pues al principio yo que también tuve mucho miedo por eso, por decir, son todos irlandeses, eran todos de Irlanda. Además, yo estaba en un pueblo de Dublín, yo estaba en Lucan, que era como yo, pues, más pueblo todavía, igual no son tan abiertos, tal, y totalmente lo contrario, eran súper simpáticos conmigo, súper pendientes de todo lo que necesitara, de cualquier problema que tuviera con el Teaching Council o con Revenue o con lo que sea, ellos me ayudaban y la verdad que eso súper bien. Ya. Y se interesaba también mucho como por España, de yo que ¿Sí? soy de un pueblo, ya de pues en tu pueblo que hay típico o no sé qué, y les contaba un montón de cosas. Qué Muy guay, chulo. qué bonitos. Una parte más del claustro y de los profes, me gustó Total, mucho. total. Eso es una de las, bueno, supongo que tú no has tenido experiencia de Creche, pero eso es una de las cosas que más valoran los profes que han pasado por Creche, como el sentirse valorados de igual a igual, que realmente están ejerciendo como profes. Y pues es que al final yo también sentí el, ostras, es que esto es la vida real de un irlandés. O sea, esto es un trabajo de familia, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, Sí, esa sensación es totalmente. súper chula de, wow, estoy metida en la cultura de otro país 100%. Sí. Qué guay. Sí, es verdad, eso también me gustó mucho como ver, gracias a ello y también a los niños, pues cualquier parte de la cultura, por ejemplo, San Patrick, cómo lo viven en el colegio, la Navidad, que a lo mejor tienen cosas diferentes, eso también me ayudó mucho. Total, que no te sientes una turista, o sea, es que sientes de, ostras, Sí, es que estoy haciendo mi vida aquí como ellos. claro. Es muy bonito eso, sí. Vale, otro miedo que tienen muchos de nuestros profes que nos dicen al inicio cuando están hablando con algún cole, cuando se van a hacer entrevistas, tal, o incluso cuando empiezan en sus primeras semanas es, ostras, es que yo ahora cómo empiezo a dar las clases. ¿Tengo algún currículum en el que agarrarme? ¿Tengo algún planning? ¿Qué hago? Entonces, Entiendo cuéntame tu súper. experiencia en este aspecto. Pues mira, a nosotros nos dieron como una especie de programación, por así decirlo, por tema, en lo que más o menos aparecía lo que tenías que dar. Pero me dijeron, mira, eso lo tienes para ti por si te quieres servir de apoyo, pero puedes hacer lo que tú quieras, puedes organizarte las clases como quieras, dentro de que más o menos sí quedes estos temas, pues eso, pues los colores o los días de la semana, puedes organizarte de la forma que quieras. Puedes hacerlo más con juego, más con teoría, más con dibujito, es que con lo que quieras, mientras se dé. Y eso me gustó mucho, porque yo Sí, es verdad que no he sido profe en España como tal, de instituto ni de colegio, pero sí que sé que es como más serio, en el sentido de que la programación es la que es y tienes que agarrarte a ella como puedas. Y me gustó mucho el hecho de que me dieran disponibilidad total de lo eso que yo es. quisiera, siendo nueva, que realmente confiaron mucho en mí y eso me gustó un montón, que me Sí, dieran esa facilidad. sí, la verdad es que yo lo definiría así, como que confían y delegan. Porque, ¿por qué no lo Sí, iban a hacer? O sea, somos obviamente profesionales y hemos tenido nuestros estudios por ello, ¿no? Pero yo también sentí eso como que, ostras, libertad absoluta de poder gestionar mi aula y mis alumnos y con la enseñanza a mi forma de parecer. Cosa que es un arma de doble filo, porque hay gente que se siente súper vacía y súper insegura de, "Ah, ¿y yo ahora cómo lo hago? Es normal, pero no sé en tu caso, pero a mí al menos, que al principio obviamente me sentía así, mi paralela me ayudó y se volcó un montón conmigo. ¿Tú tuviste como alguna referencia, sí. algún docente y tal? Sí, Sí. yo tenía, bueno, una otra profesora que era la que se había encargado como toda la vida de ello, pero es verdad que como cada vez van más inmigrantes a Irlanda, pues cada vez hacían falta más profesores. Entonces ella me ayudó un montón desde el primer momento. Yo la primera semana me iba con ella siempre a dar sus clases y ella me enseñaba pues la didáctica que ella usaba para los niños. Si a algún niño pues le costaba más una cosa, cómo ella la afrontaba, porque al final también ahí te metes en algo cultural en el sentido de a lo mejor un niño de la India no ve igual esta forma de explicar que otra persona de Italia, por ejemplo. Entonces esto también me sirvió mucho para ver cómo pues hacerlo con cada niño. Y Claro. sí que tuvo mucha ayuda por su parte. Tanto esa primera semana que me iba con ella, como después que la veía pues en el recreo, cosas así, me preguntaba, Claudia, ¿necesitas algo? Claudia, tal, ¿quieres que hable con el profesor de X alumno? Cualquier cosa, Qué desde el chulo. primer momento.
Qué chulo, qué Sí. guay. Y ahora que has dicho lo de que hablé con el profesor, ¿tú tenías relación directa con las familias de los alumnos? Con las familias como tal, ¿no? Sí que, pues a lo mejor llegaba el tutor de ese alumno y me decía, pues me ha dicho la madre de X alumno, ¿qué tal? Pero nunca, solo con la familia española, que sí que como eran españoles, Ujú, pues hicimos un claro. poquito de piña, pero no, yo no llegué a tener como esas reuniones o esas Ujú, tutorías, ujú, simplemente decía al tutor cómo iba ese ujú. niño, pues ese niño, y ya él se lo decía Claro, a la familia. claro, súper. Entonces entiendo que tenías alumnos de todos los cursos de primaria o solo de primero, como has comentado. Pues tenía de todos los cursos y ya el segundo trimestre, o el tercero creo que fue el segundo, me metieron también de infantil. Ah, qué Que es verdad guay. que hay mucho más adaptarme porque, claro, un niño infantil es mucho más complicado enseñárselo todo y decirle, siéntate, tenemos que dar esto. Ahí me costó mucho más adaptarme, pero sí, di de todos los Ya, cursos. ya, sí, total. Qué guay. Entonces, por lo que has comentado, entiendo que no has tenido experiencia docente en España, ¿no? No, bueno, sí que estuve dando lo típico clases particulares o en escuelas de idiomas o de música, cosas así, pero de tal de educación de magisterio o de secundaria. Vale, no, básicamente era porque me gustaría ver cuál era tu opinión de lo que experimentaste en la educación en Irlanda. Si sabes que es, oye, pues es súper similar a lo que yo habría hecho en mi rol en España. O así a priori, aunque no hayas tenido la experiencia en España, pues creo que diferente en este aspecto, en este otro. ¿Qué piensas de esto? Claro, yo por ahí sí que puedo comparar más con secundaria, porque claro, yo no soy maestra, soy filóloga. Entonces, comparo más con mis compañeros que son a lo mejor ya docentes de secundaria, que ellos tienen que, pues eso, basarse más en lo que ya está escrito, en cumplir, pues esos ciertos temas, ciertas disciplinas y demás, que yo desde mi parte nunca vi. Sobre todo ese agobio de este trimestre tienes que dar esto y esto y tienes que hacerlo de esta forma, yo nunca lo vi en mi Ya, clase. Bueno, en mi clase o en mi cole. efectivamente, no existe. No existe, no existe ese agobio. Qué guay. Vale, ahora así como un dato curioso. ¿Se te viene a la cabeza alguna situación o la situación más random, más graciosa, más rara, más... algo así como que despuntara que te acuerdes? ¿Alguna anécdota, vaya, que hayas vivido en el Al- cole? ¿Alguna anécdota así de primeras? De bien frío. Claro, es casi que digas tú algo súper gracioso que te pasó. Uf, pues ahora mismo es que me pillas que no. No, vale, no pasa nada, no No pasa sé. nada. Bueno, voy a intentar pensar, pero Venga. bueno, sí que sí. Por eso te lo digo. Perfecto, perfecto, sin problema. Vale, entonces, entiendo que estabas tú sola con los alumnos o tenías algún apoyo como SNA. Igual no, porque no eran alumnos con necesidades educativas, ¿no? Claro, no. Yo no tuve ningún, quiero decir, la clase era para mí sola. También es verdad que yo no tenía muchos alumnos. Igual de X clases solo tenía 4 o 5 alumnos. Creo que lo máximo que tuve fueron 6, creo. ¿Y estabas con ellos conjuntamente a la vez, o sea, los 6 alumnos y tú, o ibas más bien uno a uno? No, yo tenía como mi horario y no sé, por ejemplo, el lunes a primera hora, pues tengo segundo, pues voy a segundo A o B, dependiendo de la clase, y ya pues cogía a los alumnos que ya tenían la lista y ellos ya sabían que se tenían que venir conmigo y así era. Pero sí era todo junto, no tenía nada. Qué guay. ¿Y te llevabas mucho trabajo a casa? Pues no, sobre todo lo que yo más me llevaba era por mi cuenta de decir, pues a lo mejor si mañana me toca este tema, voy a buscar pues en internet o en TikTok o algo, pues diferentes juegos, diferentes formas de yo poder llevarlo. Porque al final, aunque allí estuvieran las actividades que yo ya podía hacer, me gustaba también ver cómo podía enfocarlo, que a mí me gustara, que yo también como conocía a los niños, pues ver qué era lo que más les gustaba y cómo les gustaba más hacerlo a ellos. Claro, Eso era lo claro. que más me llevaba a casa, pero por mi cuenta, no porque me obligara, por así decirlo, en el colegio. Qué chulo. Qué guay. Y tema festividades o actividades así un poquito más especiales del cole, ¿soléis hacer como Sí, muchas escapadas, muchas así actividades extra? pues sí que hacíamos, también dependía un poco del curso, pero sí que a lo mejor X días al mes, eso me gustaba mucho, que en España, yo por lo menos por lo que sé, no se daba. Por ejemplo, si X clase estaba dando, pues, no sé, las hojas de los árboles, por ejemplo, nos íbamos al parque ese día, que muchas veces me lo pedían de irme con ellos, pues de irnos al parque a buscar hojas. Y a mí Sí, eso me encantaba, es sí. decir,
qué forma más chula de que los niños aprendan y de que lleguen con su hojita, la peguen en un papel y vayan a su casa diciendo, pues mira, esta es la hoja de X árbol. Eso me Sí, gustó un montón. sí, yo Y también después, sentí eso. obviamente, pues todas las festividades de que si Navidad, que si Halloween, que si San Patrick, también me gustaba mucho. Lo viven Y todo mucho. también otra cosa muy chula es que una vez como al mes o algo así, tenían, pues, bueno, una especie como de función todos los alumnos y eran los lunes, si no me equivoco. Y ellos presentaban, pues, normalmente era una canción con un baile. Y estaba en función de algo, pues no sé, si era la semana de la amistad, pues todas las canciones estaban relacionadas con la amistad. Y hacían un baile, canciones, eso estaba súper, Chulo. súper, sí. Y poder Qué prepararlo guay. con ellos, volaba, sí. Una cosa que yo creo que nunca he contado, se me acaba de venir a la cabeza, en mi cole, todos los viernes, o sea, todos los Sí, viernes, hacíamos una entrega de premios, porque cada semana había como una norma, pues be nice with your friends, o ah, qué keep chulo. the room tidy, algo así. Entonces, tú como tutora tenías como que ir observando a tus alumnos cómo iban cumpliendo esa norma y cada Claro. semana había un ganador. Entonces nos reuníamos todo el cole en el hall. Yo solo vivía como si fuera graduación, o sea, cada viernes era graduación. Y entonces salía cada tutor del aula y decía, and the winner of the prize of this week is... Y sacase el diploma. Y bueno, todo el cole ahí aplaudiendo para que saliera un alumno a recoger el diploma. Eso era una fiesta y luego ponían música y bailaban todos los ganadores. Claro. Me ha recordado un Sí, eso montón. creo que, que hacían eso, como tú has dicho, pues muchas cosas de irnos todos al hall y no sé, eso molaba mucho, sí. Qué De guay. todo el... Qué chuli. Vale, pues ahora volviendo un poco más, dejando un poquito más el tema de docente como tal y volviendo un poco más a tu vida en Irlanda, ¿cómo fue tu experiencia siendo docente allí en cuanto a pudiste ahorrar, pudiste vivir tranquila, pudiste sentir pues que podías compaginar tu vida privada y con el cole? O sea, ¿cómo lo gestionaste? Pues mira, la verdad que para mí ser profe fue una de las cosas más chulas, sobre todo a nivel de tiempo, porque claro, yo creo que entraba a las 9 y salía a las 2, 2 y media. Sí. O sea, tenía toda la tarde, claro, después lo comparaba con mis amigos o algo así, y ellos llegaban como más tarde, y siempre estaba yo sola en la casa esperándolos a todos porque ya había terminado mi día. Y eso me gustó mucho. Y es verdad que tema salario, yo, bueno, supongo que a ti te pasó, porque me has dicho que Al también te pasó, principio. no ganaba tanto porque no tenía el Teaching Council, pero Ujú. aún así me daba para ahorrar un montón de dinero. Ujú, ujú. Sí, yo igual, hasta que no consigas el Teaching Council, estabas ahí con esos 4 días que tú has comentado y vas un poquito justo. Pero bueno, como actualmente prácticamente sin el Teaching Council no tal, ese problemita Claro, que nosotros tuvimos porque, o sea, ¿tú no llegaste a conseguir el Teaching Council o fue a mitad curso? claro. Mi problema fue que como yo, bueno, soy filóloga, pero no tengo el título de El educación, máster, ya. entonces nunca pude, no podía pedirlo. Entonces sí que me planteé, pues a lo mejor hacer máster o mirar otras formas de sacarlo, pero ya fue como tipo marzo, abril o así, que yo ya sabía que en julio terminaba. Y como era un proceso muy largo, dije, mira, para lo que me queda no me voy a poner ahora a traducir documentos, a pedirlo y todo, porque no... Entonces Claro, nunca me lo llevo a sacar. ya, ya. Estuve todo el tiempo sin él. Pero bueno, como por la tarde me metí en las extraescolares, más o menos sí que me Ujú. dio para más o menos lo que me hubiera ganado sin eso. ¿Y qué tal el tema de extraescolares? O sea, entiendo que eran en ese mismo cole. Y en ese mismo colegio tenía, la verdad que tenía un montón de opciones, pero cada maestro, pues con las cosas que se le daban bien hacer, aparte de ser profesor, daba sus extraescolares. Entonces había que si una extraescolar es de Lego y los niños se quedaban ahí montando Lego. ¡Me Otra encanta! había otra de Wow. juegos de ordenador tipo Minecraft y cosas así. Había un montón y claro, dependiendo de cada profesor lo que quisiera dar ese año y lo que se le diera bien, pues había una u otra. Estaba súper, súper chulo. También había Ostras. otra de bailes irlandeses, que a mí esa me encantaba. Estaban ahí todos los niños aprendiendo, sí, baile. Muy chula, muy chula. ¿Y Y de qué hora era eso? ¿O qué horario llevabas en la parte ya de after el school? cole terminó, pues mira, primaria terminaba a las 2 y media las clases, infantil a la 1 y media. Entonces infantil empezaba de 1 y media a 2 y media o a 3 y media, dependiendo del día, y primaria pues de 2 y media a 3 y media. Era una hora o dos como mucho a la semana. Ujú. Qué guay, qué guay, qué Y, guay. claro, y la verdad que súper chulo. Ujú. Muy Vale, bueno. vamos a hacer un disclaimer. Cuando hablas de infantil,
Explica un Sí, poquito las edades y si vale, trabajaban igual que en primaria, porque a claro. priori infantil como tal no existe allí. Entonces vamos a hacer un poco de Claro, explicación a sí, yo esto. creo que eso nunca me llegué a enterar muy bien porque después pensaba, bueno, ¿y las crees entonces para qué están? Pero como yo no tuve crees, no me llegué a enterar. Claro, Bueno, sí, infantil iba desde los 3 años hasta los 5 o 6, que es cuando ya entras en primaria. Es como en España, creo, un poco, esas edades. Y ellos terminaban una hora antes, eso sí, terminaban una hora antes que los de primaria. vale. Entiendo que sería un caso de un cole que tenía una preschool incorporada. Claro, Generalmente no existe preschool como tal, no existe infantil, porque es lo que viene a ser una crèche, porque los niños en la claro, crèche van desde los 6 meses hasta los 4 o 5 añitos. Y en primaria pueden empezar desde los 4 años. Pero hay algunos coles que sí que tienen preschool. Entonces entiendo que tu cole sería un caso de estos. claro, sí, exacto, sí. Ellos terminaban y ya iban directamente a primaria. Es más, tenía muchos niños que estaban en infantil y sus hermanos mayores estaban en primaria y estaban todos en el mismo cole. Qué chulo, qué guay. Jolín, pues qué interesante. No, no sé qué más preguntarte. ¿Tienes algún tema que te gustaría... Pues la verdad que así de primera es un poco lo que yo también tenía pensado, de eso de a ver qué preguntas me hace, tal. algo Era que un se haya poco quedado en eso, el lo de la tintero? que he apuntado, sustitución 4 días, programación y el teacher. Lo de- Pues ahora que se me ha venido a la cabeza, algo así un poco gracioso fue que, claro, yo como filóloga, a lo mejor las partes del inglés, de las palabras y eso, me sorprenden mucho y como los niños juegan con ellas, pues también. Y me acuerdo que estaba dándoles algo a las niñas, y bueno, una niña, a una de las niñas que tengo, que tenía en el cole, y una de ellas me dijo, me too, como yo también. Y otra alumna, que ella no era irlandesa, llevaba muy poco tiempo en Irlanda, me dijo, me three. Y claro, me hizo muchísima gracia. Y es que empecé a reírme yo sola. Y le dije, pero ¿cómo se te ha ocurrido eso? Me three, es que yo nunca lo hubiera pensado. Y me hizo como mucha gracia, fue súper tierno. Jolín, es que los alumnos... Buah, esto me acaba de recordar otra cosa que me pasó a mí, porque estábamos haciendo un proyecto como DIY para decorar la pared del cole y tenían que escribir uno de ellos I love you. Entonces, yo les dije a uno de mis alumnos que tenía necesidades educativas moderadas, pero que podía escribir y tal, le dije, porfa, ¿puedes escribir en este papel I love you? Entonces le di un papel y lo escribió como súper chiquitín ahí arriba. Entonces, claro, la idea era para la decoración. Entonces, no, 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 but can you write it I love you bigger? Entonces cogió el papel y escribió I love you bigger. Ay, por favor, qué mono. Es que son tan tiernos, Claro, o sea, los niños son... Pues es que claro, Me Too, pues obviamente claro, después del Me Too va el Me Tree. Y I claro. Love You Bigger, pues yo escribo I Love You Bigger. ¿Por qué no? Me encantan los nenes. Bueno, pues nada, Claudia, muchísimas gracias por contar tu experiencia. Seguro A que ti es también. 100% seguro que a un montón de profes les va a venir genial escuchar tu experiencia, un poquito de tu vida allí como profe. Y Claro, nada, pero también quería eso, como intentar ayudar, porque como a mí tú me serviste de tanta ayuda viendo tus vídeos, que aún, ya te digo, no tenías ni nada montado, pero de 2 o 3 vídeos de dudas que tenía, yo veía tus vídeos y creo que al final, ahora que es más fácil pues enterarte de cómo hacerlo y demás, pues todo lo que sea poder ayudar a la gente y que viva la experiencia como a lo mejor la vivimos nosotras, pues oye, súper chulo, la verdad. jo, qué guay, qué bonito. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias a ti también.